Inglesito. Bueno, ¿dónde esa plasticona? No hay más. Hola, ¿me escuchan? Perfecto, Natalia. Sí, perfecto. No veo a nadie. Ahora están. A ver, te vemos a vos, que es lo importante. ¿A dónde está, doctora, que no la vemos? Acá estoy, acá. Verla. La vamos a hacer de anfitriona, así la vemos. Igual me ves aunque no sea anfitriona. Ahí ya saqué la sala de espera, así entran todos directos los chicos. Bueno. Ahora sí, ahora sí. No se te escucha, no se te escucha. Ahora sí, porque me estaba muteando. ¿Cómo andas tanto tiempo? Bien, Natalia, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, me alegro mucho. Sé más de vos por tu marido que por vos, así que... Porque a Laura tampoco la ves últimamente, así que... Ah, bueno. Si querés hablamos en privado después. Está todo el Bueno, mundo. te dejo con los chicos. Vos sos medio peligroso. Vos sos No. medio peligroso para hablar así en público. Hay que Dale. censurarte a cada rato, más vale. Y no los voy a silenciar a todos, pobre. Bueno, Natalia, me alegro verte bien, te dejo con los chicos. Un beso. Bueno, igualmente. Dale. Gracias, chao. Chao. Bueno, ¿cómo andan? Bueno, arrancamos con algunas dudas que me fueron haciendo con algunas preguntas que me hicieron por mail respecto de los temas cómo empezar a estudiar el resto de temas. Lamentablemente entra todo lo que no se dio para la primera, entra todo para esta segunda parte en el poquísimo tiempo que tienen. De hecho, nosotros tampoco llegamos a dar todos los temas. Lo que sí hicimos fue a pedido de ustedes, como me dijo el doctor Taza, tratar de subirles todo el material para que ustedes lo tengan a disposición. Seguramente falten cosas que las voy a tratar de seguir subiendo durante el fin de semana para que ustedes en el transcurso de la semana ya tengan todo. Y lo que hicimos es priorizar las clases como para que ustedes tengan los temas que generalmente, no quiero decir esto porque tal vez queda como que es lo único que se toma, pero son los temas que generalmente se toman en los exámenes. Así que bueno, ustedes ya más o menos han avanzado con el doctor Taza, que creo que tiene ya las clases, no, el lunes encima de feriado. Y bueno, tratamos de dividirnos de esa manera, como para que tratar de meter la mayor cantidad de temas, pero bueno, no llegan. Es difícil para ustedes, lo sé,
también es difícil para nosotros porque no llegamos a dárselos. Lo que yo quiero es que ustedes tengan todo el material a disposición. Así que el lunes no creo que tengan porque es feriado, pero no, ahí me están preguntando, pero el lunes es feriado y no tienen clases, salvo que se arregle con el profesor y con el doctor Taza y se pueda dar la clase. No sé si eso lo han llegado a arreglar. Cualquier cosa les aviso yo en el anuncio, ¿sí? Bueno, el delito, hoy vamos a ver el delito de trata de personas. La propuesta es darles algunas ideas de contenido, porque ustedes en el aula tienen ya subido un material que les va a servir tanto por si se les pregunta este tema a nivel de múltiple choice o que implique algún desarrollo un poco más extenso, o porque forme parte de algún caso práctico que ustedes tengan que resolver, ¿sí? Entonces, vamos a ver, los artículos son dos, 145 bis y 145 ter. Siempre en el delito de trata de personas yo me ocupo de darles una introducción de por qué se llegó a tipificar como delito de trata de personas en el Código Penal. Tiene una historia particular porque es un delito complejo, es un delito que muchas veces tiende a ser confundido con otras figuras penales, que se asocia mucho a todos los delitos contra la integridad sexual que vieron conmigo, los de promoción y facilitación de la prostitución. Pero lo cierto es que el delito de trata de personas, por más que la finalidad sea una de las finalidades sea de explotación sexual, tiene una historia bastante particular. Una historia bastante particular que empieza con reclamos y convenciones internacionales. Después les contesto los chats, porque si no me pierdo. 145 bis y 145 ter. Básica y agravada. Igual ahora los vamos a desarrollar. Brevemente les quiero dar esta introducción. Después nos detenemos bien en el desarrollo de los tipos. Les decía que tiene una historia particular en los convenios internacionales de derechos humanos. Ya desde el año 1904 y en el año 1949 surgió el convenio sobre la represión de la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena. Ese fue un convenio aprobado en el año 1944, que es el convenio que se conocía como trata de blancas. La trata de personas antes se la asociaba a la trata de blancas porque era lo común, eso me parece que lo hablamos en la clase que les di yo de prostitución cuando les hablé del caso de Raquel Lieberman. Con la inmigración a nuestro país, se traían mujeres de nacionalidad polaca para que ejerzan la prostitución en el nuestro, y por eso es que se llamaba trata de blancas en lugar de trata de personas. Como les decía, el primer convenio de trata de blancas o trata de personas fue en el año 1949. Y recién 50 años después, surge en diciembre del año 2000, la Organización de las Naciones Unidas vuelve a ocuparse del tema de la prostitución y el tema de la trata de personas. Y ahí surge un convenio internacional, que es un convenio bastante largo, que se llama, se los voy a leer, es el protocolo para prevenir, después se los digo, ¿no? Igual está en el texto que yo les dejo. Es el protocolo para prevenir, suprimir y castigar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas en contra de la delincuencia organizada transnacional. ¿Qué quiere decir todo esto? En el año 2000, las Naciones Unidas comienza a tener preocupación por el tema de la prostitución y la trata de personas, pero no solamente por estos temas, sino también por el tráfico de inmigrantes y por la tenencia y el tráfico de armas. De manera que la trata de personas formó parte de todo ese protocolo securitario, un protocolo que tendía a evitar conflictos entre los estados y se basó prioritariamente en que cada uno de los estados adopte medidas para prevenir estas tres situaciones: trata de blancas o trata de personas, el tráfico y el tráfico de inmigrantes y el tráfico de armas. Esto es lo que se llama como el protocolo de Palermo. El protocolo de Palermo es el que forma parte de toda esa convención internacional y es el que define qué es la trata de personas y el que define cuáles son las finalidades y los objetivos que tienen que adoptar los estados para combatir la trata de personas. La trata de personas como un crimen internacional. El paradigma que tenía este protocolo de Palermo se llamaba un paradigma de las 3P. ¿Por qué? Porque estaba orientado no solo al combate de la trata de personas, sino a la prevención, a la protección de las víctimas y a un proceso judicial que derive eventualmente en una condena. Entonces, la finalidad de este protocolo está
estaba orientada en esos dos aspectos. Por un lado, la prevención y por otro lado, el combate a la trata de personas. En ese momento es que también comienzan a surgir los movimientos internacionales, los movimientos feministas, los movimientos de mujeres, que comienzan a asociar la trata de personas con la prostitución. Y todo lo que tiene que ver con la prostitución y la trata queda bajo el paraguas de protección de los derechos humanos. De manera que cualquier conducta vinculada a la trata o a la prostitución es una violación de derechos humanos, es una situación de violencia de género. En el año 2004, el Departamento de Estado de Estados Unidos comienza a hacer una serie de informes respecto de cómo cada uno de los 174 países que ellos analizan está llevando medidas destinadas a combatir a la trata de personas. Este informe que efectúa el Departamento de Estado de Estados Unidos comenzó en el año 2001 y luego en el año 2004 es donde por primera vez empieza a hablar de Argentina y empieza a analizar la situación de Argentina. Y lo ubica y lo describe como un lugar de destino, un lugar donde se ejerce la explotación sexual y laboral, y recomienda que Argentina adopte una serie de medidas destinadas a combatir a la trata de personas. A partir de ese momento comienzan una serie de políticas públicas orientadas justamente a poner en marcha todo este mecanismo de combate a la trata de personas. En el año 2009 hay un lapidario informe de este Departamento de Estado de Estados Unidos donde dice que pese a las medidas que se fueron adoptando, no había ninguna medida concreta donde Argentina haya demostrado mecanismos de prevención para evitar situaciones de trata y cambios en la legislación. De manera que cualquier situación vinculada a la prostitución es considerada para este protocolo una situación de esclavitud sexual, y como Argentina no estaba adoptando ninguna medida, se consideraba que Argentina estaba avalando conductas vinculadas a la esclavitud sexual. De manera que, bueno, en función de estos informes que hace el Departamento de Estado de Estados Unidos, estas recomendaciones, es que se sanciona la primera ley de trata de personas, la ley 26.364. Es la ley que surge o que está publicada en el Boletín Oficial en el año 2008. Pero bueno, cuando se sanciona esta ley en el año 2008, si bien la trata quedó desprendida, digamos, desvinculada de lo que era únicamente la trata la prostitución, y pasó a ser un delito contra la libertad, lo cierto es que comenzaron una serie de críticas que buscaban la penalización del cliente, críticas que buscaban un endurecimiento de las penas, de manera que los autores no resulten beneficiados con un régimen liberatorio, con una excarcelación, por ejemplo, y también que no se haga esa distinción entre víctimas mayores o víctimas menores, porque si la trata es una situación de violencia de género, el consentimiento es indiferente a la edad que tenga la víctima. No importa que preste o no consentimiento, es una situación de violencia de género. Bueno, la trata en el año 2008 de alguna manera tenía esa crítica porque fue una copia del Protocolo de Palermo, y una copia del Protocolo de Palermo donde se decía que el consentimiento era necesario, no quiero enroscarlos con el tema del consentimiento porque si no tal vez se complica. Lo cierto es que antes no se distinguía si era mayor o menor, mientras que hoy, ahora lo vamos a ver en el año 2012, hay una distinción clara entre víctimas menores de edad y víctimas mayores de edad. Después vuelvo sobre el tema del consentimiento. Perdón que tal vez los compliqué, pero quiero hacer todo este recorrido legal y luego detenerme en cómo está tipificado ahora para luego ver el tema del consentimiento. Les decía que en el año 2008 se sanciona la ley de trata de personas y empezaron estas críticas. Críticas que, bueno, impulsaron una serie de proyectos en la Cámara de Diputados, pero que no eran analizados de manera particular. Hasta que hubo un hecho histórico que motivó la reforma al Código Penal vigente, que fue la absolución en el caso de Marita Verón. La absolución de los 13 imputados en el caso de Marita Verón. Una sentencia que al año siguiente fue revocada por la Suprema Corte de la provincia y condenó a 10 de esos acusados. Lo cierto es que a 10 días de conocido este fallo absolutorio es que Argentina sanciona la nueva ley de trata de personas, la ley 26.842. Una ley que se publica en el Boletín Oficial en diciembre de ese año, y marca de manera definitiva
para la legislación argentina una política de tipo abolicionista. El abolicionismo se forjó como un modelo hegemónico, dando un enfoque predominantemente punitivo. Esta ley que yo les digo para ustedes es el Código Penal. La ley 26842 no la tienen que estudiar como si fuera una ley aparte. Es una ley que introdujo una serie de modificaciones y en el caso que a ustedes les interesa, que es el Código Penal, fue el que modificó el 145 bis y el 147 ter. Hay mucho para hablar de historia, hay mucho para hablar de las críticas, hay mucho respecto del tema del consentimiento, pero me parece que ahora, por el poco tiempo que ustedes tienen, me parece importante decirles qué es lo que está legislado en la actualidad. ¿Para qué? Para que ustedes puedan comprender bien, en caso de que les toque un caso en el examen, en el examen puedan saber cómo resolverlo, ¿no? Fíjense, ahora sí, abran el Código Penal y fíjense el artículo 145 bis. El 145 bis es la figura básica de la trata de personas. Fíjense que tiene unas penas altísimas, que tiene penas de 4 a 8 años y tiene 5 conductas típicas. ¿Por qué? Porque es un tipo penal complejo alternativo. Y a partir de todas estas conductas típicas es donde puede comprenderse todo el proceso complejo del delito de trata de personas. ¿Por qué? Porque implica desde un ofrecimiento, una captación, un traslado, un recibimiento y un acogimiento. Fíjense que las conductas típicas arrancan desde el ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere. ¿A quién? A personas. ¿Con fines de qué? Con fines de explotación, dice nada más. Ya sea dentro del territorio nacional como desde o hacia otros países, aunque mediar el consentimiento de la víctima. No importa entonces, el tema del consentimiento no discrimina si es mayor o menor, aunque mediar el consentimiento de la víctima. Históricamente, como definición de trata, únicamente la trata estaba asociada a la prostitución, todos fines de explotación sexual. Mientras que ahora el protocolo de Palermo, que es el que le dio, lo llenó de contenido a la reforma en nuestro Código Penal, de hecho el 145 bis es prácticamente una copia de lo que es el artículo 3 del protocolo de Palermo, define qué es la trata de personas. Y la trata de personas lo define justamente por estas conductas típicas: ofrecer, captar, trasladar, recibir o acoger. Y establece las finalidades. ¿Cuáles son las finalidades de explotación? O sea, con la sanción del protocolo se deja de lado la convención del 49 que yo les mencionaba hace un ratito, que solamente se centraba en la trata como explotación sexual. ¿Por qué? Porque tanto el protocolo como nuestra ley de trata establece diferentes finalidades que no se limita únicamente a esas finalidades de explotación sexual. Es una ley, la ley cuando se sanciona la primera ley, la 26364, que tenía ese paradigma de las 3P, que era una copia del protocolo de Palermo, donde lo importante más que nada era la protección a las víctimas. Las víctimas por primera vez podían ser escuchadas en el marco de un proceso penal y se le reconocían determinados derechos. No solo porque ahora el Ministerio Público Fiscal podía requerir o hablar con ellas, sino que ellas mismas eran titulares de derechos que podían ejercerlos en el marco de un proceso penal. Entonces, las víctimas tienen derecho a una asistencia psicológica, tienen derecho a ser oídas, tienen diferentes participaciones activas en el marco del proceso penal. Y cuando se sanciona la ley 26842, a ese reconocimiento legal de derechos que tenía la víctima se le incorpora una participación más activa, donde también el Estado le tiene que garantizar a la víctima un acompañamiento en un proyecto de vida. Esta ley de trata, que es mucho más amplia que la anterior del 2008, es la que incorpora, por ejemplo, el número que ustedes han visto en las publicidades, el 145, el número de teléfono 145 para hacer denuncias. Es el que incorpora también diferentes modificaciones en los códigos de procedimiento, donde se le garantizan a las víctimas poder declarar en condiciones de seguridad, con la incorporación de la sala GESEL, la asistencia de personas capacitadas del programa de acompañamiento y asistencia a las víctimas de trata de personas, y en paralelo también el derecho a que las personas que resultan imputadas puedan contar con la asistencia de una defensa que va a estar presente cuando también declare la víctima. Bueno, el bien jurídico protegido, acá,
es la autonomía, es la libertad. Se protege esa posibilidad de autodeterminación, ese poder que tiene la persona de delinear su propio plan de vida. O sea, ustedes para definir el delito de trata de personas, el bien jurídico del delito de trata de personas, se basan en la definición general de todos los delitos contra la libertad. Y particularmente cuando tengan que desarrollar qué es lo que se tutela o qué es lo que se protege en el delito de trata de personas, hacen referencia a que en este caso puntual, como se habla de una cosificación de una persona, lo que se protege es la posibilidad de autodeterminación, de poder delinear su propio plan de vida. Con esta definición coinciden muchos de los penalistas clásicos y más actuales. Es la definición que da Bonpadre, donde dice que se anula o disminuye esa libre determinación del individuo y se cosifica a una persona. Y para la academia un poco más actualizada, un poco más crítica, teniendo en cuenta las finalidades de la ley de trata, dice que es un delito pluriofensivo. Y nosotros ahora, cuando avancemos en el desarrollo del tipo penal, vamos a ver, o por ejemplo, que existe esa trata de personas con fines de explotación sexual. Entonces, por un lado, si yo estoy hablando de trata, digo que el bien jurídico protegido es la libertad, pero como el autor actúa con esa finalidad de menoscabar la integridad sexual de la víctima, por ejemplo, con fines de explotación sexual, también lo que se tutela es la integridad sexual. Entonces, por eso se dice que es un delito pluriofensivo. Muchos autores también entienden, Taza particularmente, a Bozo, que además de considerarse un delito pluriofensivo y que, digamos, de acuerdo a la descripción en el código, o la ubicación del Código Penal es un delito contra la libertad, lo cierto es que también se viola la dignidad de la persona. Bueno, respecto al sujeto activo, puede ser cualquier persona, dice el que, por eso es que se trata de un delito común. Obviamente que si el autor reúne determinadas características, vamos a tener que desplazar el análisis para el agravante que vamos a ver a continuación, pero tienen que tener presente también que el delito de trata es un delito que requiere determinadas condiciones o características que lo hace diferente a otros tipos de conductas que están previstas en el Código Penal. Porque para hablar de trata de personas yo tengo que hablar de la existencia de una criminalidad organizada, justamente porque el Protocolo de Palermo forma parte de una convención destinada a eliminar la criminalidad organizada. Entonces, si yo estoy hablando de criminalidad organizada, necesito, por un lado, un grupo delictivo organizado, es decir, que haya un grupo estructurado de personas, que actúen durante cierto tiempo, que actúen de una manera concertada. También requiere que sea un grupo estructurado, o sea, no aquellos grupos que se arman de manera fortuita para la comisión inmediata de un determinado delito, y también se requiere que sea un delito grave. El sujeto pasivo puede ser cualquier persona, no reúne o no requiere ningún tipo de condición especial. Lo que sí van a ver ahora es que en caso de que la víctima fuera menor de 18 años, se va a aplicar el agravante previsto en el artículo 145 ter. Y ahora vamos a analizar las conductas típicas. Las conductas típicas traten de analizarlas, verlas, estudiarlas, justamente entendiendo que la trata es un proceso complejo, que es un proceso este delito. De manera que es un tipo penal complejo de acciones alternativas, no requiere que el sujeto activo realice todas las conductas delictivas. Obviamente que la consumación de varias no va a multiplicar la delictuosidad y en su caso, si hay una persona que comete más de una de las conductas típicas, eso va a ser importante al momento de la mesura o determinación de la pena. Empieza el proceso de trata desde el ofrecimiento. Hay una oferta, hay una promesa de entrega de una persona para su posterior explotación, ya sea a título gratuito o a título oneroso. Luego pasamos a la captación. La captación de voluntad es cuando se recluta, cuando se conquista la voluntad de la víctima. Todo esto que yo les digo, léanlo después del material, ¿no?
vean una definición de cada una de las conductas típicas. Lo que yo trato ahora es de darles algunos conceptos básicos como para que entiendan cómo se configura todo el proceso de trata de personas como delito complejo. Cuando se capta es cuando se gana la voluntad, se recluta, se conquista, mediante medios engañosos o cualquier tipo de ardid para que una persona sea explotada sexualmente o con otra finalidad. Se traslada cuando se lleva o se muda una persona de un lugar a otro, por cualquier medio que sea, aire, tierra o mar, y el traslado es un paso imprescindible. O sea, ¿por qué? Porque la dinámica propia del delito demuestra que generalmente se capta en una región para explotar en otra. Para poder captar en una región y explotar en otra se necesita un mecanismo de traslado, donde se aleja la víctima de sus afectos, se produce un desarraigo y es colocada en otro sitio donde va a ser explotada sexualmente. Generalmente también hay situaciones intermedias donde se produce lo que se llama en el proceso de trata el ablande. El ablande es ese lugar de tránsito donde generalmente se intenta doblegar la voluntad de la víctima para que se adapte a esa situación, ¿no? Cuando se habla de recibir o de acoger, hay una diferencia, no son dos conductas similares. ¿Por qué? Porque recibir es entendido como tomar o hacerse cargo de algo de manera inmediata, mientras que cuando yo hablo, por ejemplo, de acoger, tiene que interpretarse como una situación donde se le da refugio, se le da albergue. Es decir, el acogimiento lo que trae aparejado, a diferencia de quien recibe, es algo más que una mera recepción. Es proporcionarle a la víctima un lugar donde estar, un refugio, aunque sea transitorio, eso no importa, ¿no? Mientras que en la recepción eso no es necesario. Tipo penal complejo alternativo. Analizamos el bien jurídico protegido, quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, cuáles son las conductas típicas y ahora vamos a analizar el elemento subjetivo. Un elemento subjetivo donde no solo está limitado el dolo como ese conocimiento y voluntad de realización del tipo objetivo, sino que es un delito de tendencia porque además del dolo básico, el tipo exige para esa configuración la existencia de un elemento subjetivo distinto del dolo, que es la finalidad de explotación. Por eso es que estamos frente a un delito subjetivamente configurado. Por eso se dice también que es un delito de resultado cortado o anticipado. Fíjense que ustedes en el artículo 145 les dice con fines de explotación, pero no les dice cuáles son los fines de explotación. Ahí debemos recurrir a la ley de trata que formó parte del protocolo de Palermo. Y la ley de trata establece diferentes finalidades de explotación, que yo se las describo en el artículo que les acabo de dar, pero van a tener, en primer lugar, cuando se redujera o mantuviera a una persona en condición de esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad. Se puede tratar a una persona con la finalidad de reducción a la servidumbre o mantención de un estado de esclavitud. Los conceptos de esclavitud o servidumbre seguramente ya los han visto con algún otro profesor que les habló del 140. Lo cierto es que tienen que tener presente esa distinción entre la esclavitud como situación jurídica y servidumbre como esa situación de hecho, los convenios internacionales, la prohibición de la esclavitud a partir del artículo 15 de la Constitución Nacional, y bueno, todo eso es común al análisis del delito de trata de personas. Pero sepan que esta es una de las finalidades de la trata, que eventualmente va a concurrir con el artículo 140. Después tienen otra finalidad, que es cuando se obligara a una persona a realizar trabajos o servicios forzados. Esta finalidad está vinculada a la trata laboral, o sea, es comúnmente más conocida por la cantidad de casos en la jurisprudencia de la trata con fines de explotación sexual. Pero lo cierto es que en nuestra zona también se han conocido muchos casos de trata sexual, de trata laboral. Es común que en determinados lugares de Sierra de los Padres, Laguna de los Padres, se encuentren pequeñas poblaciones o grandes quintas donde hay personas de nacionalidad boliviana que son tratados laboralmente para el ejercicio con finalidades de explotación laboral. En realidad, el protocolo de Palermo no define qué es lo que se entiende como explotación laboral, sino que
quien lo hace es la Convención sobre la Esclavitud de las Naciones Unidas, y principalmente los convenios de la OIT que hablan de trabajo forzoso. En función de esa convención de las Naciones Unidas sobre esclavitud, más los convenios de la OIT, básicamente tenemos que tener presente que cuando se habla de trabajo forzoso, tiene que haber la amenaza de un castigo y la involuntariedad del servicio prestado. Acá me quieren hacer una pregunta. Si quieren, termino con las finalidades, así ya termino con la figura básica y luego me hacen las preguntas y luego vamos a los agravantes. Después tenemos otra finalidad que es cuando se promoviere, facilitare, comercializare la prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta o servicios sexuales ajenos. Fíjense qué similar es esta finalidad con los delitos del 125 bis, 127, ¿no? Promover y facilitar la prostitución y el explotar económicamente el ejercicio de la prostitución. Acá lo que tenemos es conductas típicas que son similares. Habla de promoción y facilitación, igual que el 125 bis. Y agrega comercializar. Comercializar es definido como toda aquella actividad que persigue un beneficio económico por parte del sujeto activo. Y ahí vemos la asimilación de este artículo con el 127 de explotación económica del ejercicio de la prostitución. Es decir, las conductas típicas de esta finalidad guardan mucha similitud con las de los artículos vinculados a la prostitución. Ahora, retomamos la clase que les di cuando hablamos de prostitución. Profe, ¿Qué? ¿se escucha ahí? ¿Podría repetir qué se entiende por comercializar, por favor? Comercializar es toda aquella actividad que persigue alguna finalidad o beneficio económico. Volvemos a lo que les dije aquella clase, lo que les dije la clase de cuando les hablé de prostitución. Argentina adopta un sistema abolicionista, de acuerdo a este régimen. No vamos a volver sobre esto ni se los voy a tomar en el examen, pero sí necesito que se ubiquen más o menos por dónde estamos. Decimos que Argentina adopta un sistema abolicionista en el sentido que la conducta de la persona que ejerce la prostitución no es considerada un delito. Sí, todo el comercio, todos los que lucran o se benefician con el trabajo sexual de una persona. Y ahí es donde están los delitos de promoción y facilitación de la prostitución, explotación económica del ejercicio de la prostitución, administración o regenteo de casas de tolerancia, y los delitos vinculados a la trata de personas, 145 bis. ¿Sí? Entonces, no se criminaliza el ejercicio de la prostitución, pero sí, en este caso se criminaliza a aquella persona que promueva, facilite o comercialice con fines de explotación sexual. Esto es lo que genera más confusión con el delito de trata de personas, que únicamente pareciera que se lo limita a esta finalidad de prostitución. Pero lo cierto es que ustedes también, si ven la ley de trata, van a ver que siguen las finalidades. Hablamos de la reducción, el redujera o mantuviera a una persona en condición de esclavitud, hablamos del trabajo forzoso, hablamos de la finalidad de explotación sexual, y seguimos con cuando se promoviera o facilitare o comercializare, mismas conductas típicas que las que les dije recién, no me estoy equivocando, la pornografía infantil o la realización de cualquier tipo de representación o espectáculo con dicho contenido. También lo tienen un artículo similar, que lo vieron en la primera parte, que es el 128, ¿sí? Todo lo vinculado con la pornografía infantil. ¿Por qué? Porque en este proceso también de trata de personas, como un proceso complejo, también se encuentran todas aquellas conductas en las que una persona lucra con la pornografía infantil, que obtiene mayores beneficios económicos mediante redes criminales importantes, rentables, favorecida enormemente por la irrupción de las nuevas tecnologías, ¿no? Sigo, y otra finalidad, cuando se forzara a una persona a matrimonio o cualquier tipo de unión de hecho. También una figura similar al artículo 140. La finalidad de matrimonio servil y forzoso. Es decir, un matrimonio donde una mujer, generalmente, que es la mayor víctima de este delito de matrimonios forzosos o matrimonios forzados, tampoco es definida este concepto de matrimonio servil en el protocolo de Palermo,
sino que tenemos que recurrir a una definición que da un documento de las Naciones Unidas donde explica qué es lo que se tiene que entender como un matrimonio forzoso o forzado o servil. Y es cuando se promete a una persona, cuando se arregla el pago de una persona para que se case con otro, cuando se transfiere a una persona a cambio de un valor económico a una familia, o cuando, por ejemplo, una mujer a la muerte de su marido es heredada a otra persona como si fuera un objeto. Y por último tenemos, cuando se promoviera, facilitar o comercializar la extracción forzosa o ilegítima de órganos, fluidos o tejidos humanos. Bueno, órganos es una parte diferenciada del cuerpo que participa en la realización de una función. El tejido humano puede ser un grupo de células destinadas a cumplir alguna función biológica, y fluidos humanos incluye cualquier líquido, gas, sangre, orina, semen, plasma, etc. Es decir, con todo lo que yo les acabo de decir, que lo tienen desarrollado en el material, ven que la finalidad del delito de trata de personas es mucho más extensa y no limitada a la explotación sexual. Ahora, ¿cómo se consume este delito? Por la realización por parte del sujeto activo de alguna de las acciones típicas descritas en la norma, pero siempre guiado con esta finalidad de explotación, sin necesidad de que la explotación sea alcanzada. Con fines de explotación, les dice nada más la figura básica. Si la explotación es consumada, descartamos el 145 bis y analizamos el que vamos a ver ahora, que es el agravante. La consumación va a depender de cada una de las conductas típicas que les acabo de mencionar. Por un lado, desde el inicio de la relación con la víctima, por ejemplo, cuando es captada por el autor, respecto del traslado o transporte una vez que el traslado comienza, en relación al acogimiento, a la recepción, es un delito permanente y comienza en el momento en que es recibida o en el momento en que es acogida en ese sitio, ¿no? Y bueno, es un delito permanente, el momento consumativo se va a mantener vigente durante todo el tiempo que dure el estado antijurídico creado por el autor, y es un delito que admite tentativa. Tentativa, hay actos que pueden constituir tentativa, son innumerables. Por ejemplo, en el caso de captación, pero no llegan a concretarla, o por ejemplo cuando se comienza la ejecución de un transporte, pero por circunstancias ajenas a la voluntad del autor no puede ser llevada a cabo, etc. Bueno, lo cierto es que es un delito que admite tentativa. Esto es la figura básica. ¿Qué les puede pasar con esto? Se les puede preguntar un caso donde hay un grupo de personas que viven en Mar del Plata, están por poner un bar, deciden traer a chicas para el ejercicio de la prostitución, se van al norte del país o van a otros lugares, al norte, a otros países del norte, y captan, ofrecen a determinadas mujeres que van a venir a trabajar como para ejercer labores domésticas o cualquier otra finalidad. Lo cierto es que cuando llegan acá, el lugar que las espera es para el ejercicio de la prostitución. En todo ese mecanismo, no estamos hablando de explotación consumada, les estoy hablando de todo este proceso que llevó a que se pueda decir que en el lugar es un lugar donde existe trata de personas. Esto llevó a que previamente haya alguna persona que se haya encargado de una oferta, de una captación, alguien que se haya encargado de un traslado que puede ser lícito o ilícito, o sea, no es necesario que la lleven atrás de una camioneta tapadas. Es un traslado que tranquilamente se les puede comprar un pasaje aéreo o un pasaje en colectivo para traerlas o para trasladarlas hasta el lugar. Luego son recibidas en un determinado sitio donde les dicen, bueno, ahora te vas a tener que vestir con esta determinada ropa, tus horarios de trabajo van a ser estos, lo único que tenés que hacer es trabajar cuidando a los hijos de este matrimonio en este lugar. Cuando llegan, la víctima está contenta porque tiene un futuro mejor, porque le pagaron su viaje, porque está en un lugar distinto, va a poder colaborar con sus hijos que tuvo que dejar en Paraguay, por ejemplo. Llega a ese sitio y se da cuenta que no era así. Entonces ahí es donde comienza el delito de trata de personas. Es donde se verifica la existencia, se comprueba la existencia del delito de trata de personas. Ese es un caso práctico que les puede llegar a tocar a ustedes.
Un caso en el que se describa toda esta situación, donde puede participar una o pueden participar varias personas. Generalmente participan varias personas porque cada uno tiene un rol específico, y cada autor va a responder por el rol que le cupo. Puede ser una asociación o eventualmente cada autor va a responder por el rol que le cupo en la conducta típica que efectivamente realizó, ¿no? Eso se va a ver al momento del proceso de la investigación. Bueno, Perdón, respondo las preguntas, pero no quiero perderme sin tiempo, sin poder. Me faltan nada más agravantes, pero yo los agravantes quería solamente limitarme a describirles dos. Si quieren, lo que puedo hacer es terminar con la comprensión de cómo está divididos los agravantes y luego me hacen todas las preguntas que quieren. Así para el que no quiera hacer preguntas ya por lo menos tiene el tema liquidado y sabe después dónde recurrir en caso de que no me haya entendido. ¿Prefieren? Bien. Después respondo a las preguntas, ¿eh? No es que... e incluso después vuelvo para algo que dije, no tengo problema. Los agravantes, fíjense que es fácil, pero yo quiero aprender, que lo estudien tranquilos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen el 145 ter que les va a pasar como en todos los delitos, como en todas las figuras que tienen agravantes. Es larguísima, dicen por dónde empiezo, no me voy a acordar de nada, qué es lo que se agrava. Lo que tienen que hacer es estudiarlo tratando de discriminar cada una de las circunstancias que implican una mayor atribución de pena. En este caso van a encontrar una pena de 5 a 10 años con determinados incisos que van del 1 al 7. Luego tienen un último párrafo que les dice cuando se logra consumar la explotación, que tiene una pena de 8 a 12 años. Y luego tienen otro párrafo que tiene un agravante de 10 a 15, cuando la víctima fuera menor de 18 años. Entonces, ¿cómo clasificar o cómo estudiar estos agravantes? Primero, los que tienen en cuenta el medio comisivo. Y ahí incluyen el engaño, pero fíjense que acá el engaño, y esto se los digo y me detengo porque tal vez sea una de las preguntas que a ustedes les puede llegar a generar confusión y puede ser unas preguntas que estén comprendidas en el caso. Entonces, en primer lugar tenemos engaño, fraude, violencia, amenaza, cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad, abuso de una situación de vulnerabilidad, concesión o pago de los beneficios para la recepción y obtención del consentimiento de la víctima. Fui rápido porque les leí tal cual lo que dice el código. Ahora, los primeros agravantes que tienen en cuenta los medios, el medio comisivo empleado, tengan presente que el primero es el engaño. El engaño es el más habitual en la situación de trata. En este caso, se crea en cabeza de la víctima esa falsa representación de la realidad y se disimula cuál es la finalidad perseguida por el autor. Eso generalmente el engaño resulta más común en la primera etapa, en el proceso de captación. Generalmente están orientadas a las condiciones en las que se va a llevar el trabajo y acá se conoce lo que es el engaño, una conducta totalmente engañosa o parcialmente engañosa. Una conducta totalmente engañosa puede ser aquella donde un autor, una persona le dice a la víctima que va a venir a la ciudad para trabajar como empleada doméstica o a venir a la ciudad para trabajar en un taller o en un campo o a cuidar, bajo el cuidado de niños o ancianos. Cuando llega acá es obligada a trabajar en la mendicidad, por ejemplo, no el trabajo que le habían ofertado, o en el ejercicio de la prostitución. Ahí hablamos de una conducta totalmente engañosa. Mientras que parcialmente engañosa se puede dar el caso en que una persona se le dice que va a venir a Mar del Plata en un bar para ejercer la prostitución, se va a ejercer la prostitución en un determinado horario, que se le va a dar un determinado porcentaje de su trabajo sexual, pero lo cierto es que cuando la víctima llega a ese lugar se da cuenta que la encierran en una habitación, la obligan a hacer 15 pases diarios, no le dan el porcentaje de dinero que le habían ofrecido, le retienen sus documentos. Es decir, no eran las condiciones por las que ella en su caso había aceptado venir a ejercer la prostitución a una ciudad, sino que eran otras condiciones totalmente adversas que de haber sido así, ella no prestaba ese supuesto consentimiento para venir. Después, tienen otra conducta que es el fraude. El fraude es, bueno,
cuando se emplea el ardid, el engaño, con maniobras que inducen al error de la víctima. Violencia es el concepto de violencia general para todas las conductas de todos los tipos penales, la amenaza lo mismo, y cualquier otro medio de intimidación o coerción. Cualquier otro medio de intimidación o coerción que acá tiene una fuerza bastante particular. ¿Por qué? Por la dinámica propia del delito de trata de personas, donde es común que pase lo que se denomina también la trata blanda. La trata blanda es aquella situación en la que a la víctima se le dan determinadas garantías, determinadas situaciones, como para poder pasar una situación, una situación que ella cree que está bien, que ella cree que puede confiar en la persona que está a cargo del bar, que puede darle sus documentos, que puede aceptar el porcentaje que se le ofreció, pero lo cierto es que se está trabajando sobre su psiquis y de alguna manera se está ejerciendo alguna situación de intimidación, alguna situación de un medio de intimidación hacia la víctima que no necesariamente se encuadra en un engaño o en una violencia, ¿sí? Generalmente las víctimas son traídas a un determinado sitio donde se produce una deuda extraordinaria, donde es imposible saldarla, porque constantemente no se le da el dinero que supuestamente le correspondería, y además nunca llegan a saldarla, porque siempre les dicen, bueno, vos me debés el pasaje, vos me debés también el lugar donde estás viviendo, esa ropa que tenés puesta, esa comida, Entonces es una deuda que es imposible de saldar, y ahí se va generando toda esta situación. Obviamente que también esto va de la mano con el abuso de autoridad, un abuso de autoridad donde el tratante tiene una autoridad respecto de la víctima, una jerarquía mayor, donde se impone su voluntad, y acá es donde me quiero detener, que es el abuso de una situación de vulnerabilidad. Este es un agravante bastante especial, un agravante bastante particular, porque vulnerable es aquella persona que padece alguna situación o alguna circunstancia adversa en su vida. Una situación que puede ser generada por alguna problemática particular, como por ejemplo, o una circunstancia particular, como por ejemplo la edad, género, el estado físico, un factor cultural, la pertenencia a a un grupo social, donde esta persona, por padecer estas determinadas condiciones, se ve dificultadas en su ejercicio con plenitud del acceder a la justicia, o sea, que se le reconozcan todos y cada uno de sus derechos. Em, eh, Quien define que es vulnerable son las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia en condiciones de vulnerabilidad. Pero el análisis que yo quiero que ustedes sepan hacer cuando se habla de este agravante es que nosotros necesitamos, para aplicar este agravante, el abuso de una situación de vulnerabilidad. Es decir, no que se esté frente a una víctima que padece diferentes vulnerabilidades, sino que el autor tiene que haber aprovechado, abusado de esa situación de vulnerabilidad como para poder cometer las conductas típicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden ser determinadas circunstancias que ya son previas a la intervención del tratante, que una persona pertenezca a un grupo social desventajoso, que una persona viva en una determinada área geográfica, que está desempleada, que sea madre soltera de muchos chicos, que esté en una situación de embarazo, que no comprenda el idioma español, que tenga determinadas creencias, es decir, diferentes situaciones que hacen una persona vulnerable, que son previas a la intervención del tratante. Pero muchas otras sí pueden ser y son generadas por el tratante. El tratante se abusa de todas estas condiciones previas, ¿para qué? Para aprovechar, para crear, por ejemplo, un aislamiento social, aprovechar de la falta de conocimiento del idioma español para mantenerla alejada y desarraigada de sus vínculos. Entonces, se abusa cuando se aprovecha de esa situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque si yo digo que se agrava el delito únicamente porque estamos frente a una mujer embarazada o un menor, vamos a estar agravando el delito 2 veces, porque ya ustedes acá tienen un agravante específico si la víctima es menor. O ustedes acá tienen cuando les digo ustedes me refiero porque tengo el código acá, ya en el análisis del tipo, ¿no? Ya hay agravantes específicos que contemplan determinadas vulnerabilidades y no por eso se va a excluir la aplicación de ese por decir que el menor es vulnerable. Sí, el menor es vulnerable, pero yo ya tengo el agravante de la minoría de edad. Eso es lo que quería que sepan respecto de las agravantes.
Después van a tener agravantes en los incisos 2 y 3, que es por la situación especial de la víctima. Ahí sería un ejemplo de lo que les acabo de decir, donde tenemos el caso de la mujer embarazada y mayor de 70 años. Después, también se agrava el delito por la multiplicidad de víctimas y por la pluralidad de autores. También por la calidad del sujeto activo, si es ministro de algún cupo. Bueno, esto es similar a lo que han visto ustedes en otros delitos. Y las agravantes específicas de consumar la explotación o cuando la víctima es menor de 18 años. Esto es el agravante de la ley de trata. Y después, si me queda un tiempito después de las preguntas, necesito que sepan una figura, un artículo de la ley de trata, que es una cláusula de exclusión de punibilidad. A ver, veo los chats. Bueno, me preguntaron. Profe Roque, Leandro, delito concurre realmente con otros delitos. El delito concurre idealmente con otros delitos según sea la finalidad perseguida. Por ejemplo, el 140 o 127, sí. O se aplica solamente el delito de 145 bis por especificidad. No entendí esa parte, nadie la entiende. Es una situación confusa y hay tribunales que consideran que existe un concurso ideal y otros que la especificidad que tiene el 145 bis, incluso por las escalas penales que tienen, hace que se aplique la trata y se excluya cualquier otro delito que esté previsto en la ley. Incluso si ustedes ven, no sé, para modo de ejemplo, tienen el aprovechamiento económico del trabajo infantil, que les dejé un material para que lo estudien. Es un artículo que escribimos con Lisandro Álvarez y que recepta las posturas de Bonpadre y de Taza para que no se generen confusiones. Eso ya se lo subí porque no se los voy a llegar a dar. Pero, por Perfecto. ejemplo, si yo estoy hablando de trata con fines de explotación laboral, en realidad, fíjense, las penas que tiene el delito de trata, y si yo hablo del aprovechamiento económico del trabajo infantil, tengo una pena de 1 a 4 años. O sea, hay una desproporción punitiva bastante importante. Así que sí, generalmente la trata desplaza cualquier otro delito cometido con esa finalidad, o se dan casos también de concursos. Trata con fines de explotación laboral en concurso ideal con reducción a la servidumbre. Es confuso, Doctora, crean... una pregunta Sí. o un tema que no lo trató, es el tema del consentimiento. Yo creo que es un tema que es muy importante porque es muy controvertido en estas situaciones. Porque no sé hasta qué punto el consentimiento deja de ser válido o es válido, porque hay muchos que están de acuerdo con lo que están haciendo, a pesar de que es un consentimiento viciado, porque va contra su personalidad, va contra el que ejerce eso. Pero hay personas que están convencidas de que lo que están haciendo está bien o que lo van a seguir haciendo. Entonces, ¿cómo se maneja eso? Que en este caso no existe confusión en el sentido, tal vez la confusión está en la trata de personas, en la prostitución y el trabajo sexual. Ninguna postura, ni los movimientos feministas abolicionistas más radicales, ni los movimientos feministas que consideran a la prostitución como un trabajo sexual, donde se le tienen que reconocer todos los derechos a las trabajadoras sexuales, están a favor de la trata de personas. En eso no hay que confundirse lo que es la prostitución, donde ahí sí se puede evaluar o analizar o ver el tema del consentimiento. Pero en cuanto al delito de trata de personas, en la medida que se cosifica a una persona y se la somete a prácticas similares a la esclavitud, hay consenso en todos los movimientos que el consentimiento no es irrelevante. De hecho, fue una de las mayores críticas que se hizo en el año 2008. Yo me detuve ahí para no empezar con una discusión que sí es bastante complicada, porque el protocolo de Palermo, cuando se sanciona, había países que regulaban el trabajo sexual, había países que entendían que era una explotación sexual, la prostitución, entonces no se la jugaron, directamente dieron una definición
donde incluían los agravantes y se consideraba que en el caso de que las personas mayores de edad estuvieran vinculadas como víctimas de trata de personas, tenían que existir medios comisivos. Es decir, sí o sí debía ser por medio de violencia, intimidación o coerción, mientras que para los menores no. Ahora lo que hizo la ley de trata vigente es establecer la distinción entre la trata de menores y la trata de mayores. La trata de menores, la trata que está en la figura básica y un agravante en caso de que es menor. Y dejó de lado cualquier discusión en torno al consentimiento, porque en materia de trata el consentimiento no está discutido. No sé alguna postura, pero que no se confunda lo que es trata con prostitución. En prostitución sí abrimos un debate y es amplio a cualquier posición. Pero en materia de trata no hay discusión de que una víctima de trata preste su consentimiento. Yo les diría que no se metan con ese tema ahora del consentimiento, sepan ahora la distinción entre menores y mayores y cómo está regulado, porque la verdad que hubo muchas reformas y hubieron muchas opiniones diferentes, y lo que ustedes tienen que tener presente al momento de desarrollar un caso es esto: detectar si es víctima mayor o menor para ver si se subsume en el 145 bis o en el 147 ter, 145 ter. Detectar si la explotación está o no consumada para descartar uno y aplicar el otro. Sí, a Nicolás, que me pregunta si admite tentativa, sí, lo dije, admite tentativa, y ejemplifiqué con diferentes casos de acuerdo a las diferentes conductas típicas de cómo podía quedar truncado, digamos, la figura, la consumación. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Más que nada es relacionado a cuando se logra el resultado propuesto, ¿no? Porque, o sea, el tipo ya se consuma cuando se realiza la conducta típica con esa finalidad, y uno puede verlo quizás más fácil cuando, por ejemplo, es la captación o el ofrecimiento y después se logra el resultado que no tiene nada que ver con la persona que lo captó en general o con lo que lo ofreció. Pero el tema es cuando, por ejemplo, el acogimiento se hace por la misma persona que logra el fin que se propuso. Por ejemplo, yo acojo a una persona, o sea, estoy realizando la conducta típica con la finalidad de reducirla a la esclavitud y la servidumbre, que es una finalidad totalmente posible. Y de hecho se logra ese resultado. ¿Cómo distinguimos ahí entre aplicar la figura grabada o aplicar la figura de reducción a la esclavitud y servidumbre? Por un caso, pregunto, por posible caso. No, es que es muy difícil determinar hasta dónde llega el plan del autor con la resultante de la dificultad de probar la ultraintención. Esos delitos que tienen un elemento subjetivo distinto al dolo, es muy difícil que yo te diga de manera general ahora y no bajarlo a un caso particular y puntual. Sí, pero es profe, difícil. Profe, ¿qué se imputa ahí? ¿El delito de servidumbre o el de trata agravada? Vos no me preguntás, pensé que me estabas preguntando la finalidad de explotación o la explotación consumada. No, vos me estás preguntando el delito de trata con el delito que pudo haberse cometido en caso de que se logre eso. ¿Cómo se diferencia Y ahí es entre donde la yo trata les consumada? dije, ahí es Sí. donde yo les dije que no había consenso y que lo más probable es que haya un concurso ideal entre la trata y la reducción a la servidumbre, por ejemplo. De Sin hecho, aplicar el hay delitos agravante. que consideran, Sin ¿sin aplicar qué? el agravante. Sin aplicar el agravante. Trata sola y concurso ideal No, con... si se consuma, se aplica la trata agravada por la consumación, por la explotación ya consumada. Vos no podés aplicar una y aplicar un cacho de un artículo y un pedazo de otro artículo. Directamente, si ya se consuma, vos ya descartás el 145 bis. Ya te pones a analizar el 145 ter, que es el agravante. Ahora, el problema está, y de hecho está, no para ustedes, sino para la aplicación en la jurisprudencia, es qué pasa cuando hay una explotación consumada con el delito que tiene esa finalidad, que es muy similar a la finalidad, que es el 140, que es el 125 bis, que es el matrimonio forzado servil de la última parte del 140, que son los delitos migratorios. O sea, la mayoría de las veces se considera como un concurso ideal.
pero no hay consenso en eso y es muy difícil ver hasta dónde se puede demostrar los fines de explotación con la explotación consumada hasta no ver en un caso puntual. O sea que en el parcial podríamos poner que se consideraría un concurso ideal o no, y estaría bien. En el parcial lo más... Sí, pero en el parcial te van a tomar un caso donde vos únicamente te limites a ver la finalidad de trata. Fíjate Bien, la finalidad de trata y ya está. O sea, tenés un caso de un chico que fue a trabajar a un campo y están viviendo en una choza, en un piso de tierra, cuando le habían dicho que iba a trabajar a destajo con determinadas condiciones y que iba a estar escolarizado y tal, si vos lo tenés que subsumir, metete primero en una finalidad de trata. Ahí fíjate en la trata. Bien, No perfecto. se les va a preguntar el concurso yo les digo que sí, que hay concurso porque la redacción es confusa. La redacción es confusa. Profe, yo no le quiero consultar, ¿cuál sería el sentido de hacer un concurso ideal si se aplica la pena mayor? O sea, sería complicado, digamos, que extender la carátula de la causa cuando en realidad la pena no se afectaría en su esencia. O sea, no entiendo el sentido de si en un delito que sea, digamos, de la misma especie, podría ser la trata de personas, podría ser la servidumbre, el 140, ¿cuál sería el sentido de aplicar un concurso? A mí me parece que la figura ya con la elevada pena ya está aplicando de algún modo ese tipo de introducción en el otro tipo penal. O sea, como que alberga una forma amplia. Me parece a mí, no entiendo el sentido porque la pena sería aplicar la mayor, de implicando las reglas del... Sí, es que siempre, sí, incluso siempre se va a aplicar la mayor, pero por un lado, generalmente se hace una valoración respecto a qué también podría No, pero digo, a la hora práctica, a la hora práctica, la aplicación concurso no tendría mayor incidencia que una cuestión meramente teórica, porque si la pena ¿cómo se llama?, del delito de trata del 145 bis es mayor al otro, ya aplicando ese en un concurso ideal, ya ahí se terminaría todo el análisis práctico. Ahora, teóricamente que se pueda discutir es otra cuestión, pero digo, los hechos prácticos no tendrían incidencia si ponemos un concurso o no. Sí, pero para poner un concurso tenés que describir las dos conductas. Por supuesto que sí, obvio, pero... Pero más allá de eso, lo que digo... Si yo digo, bueno, sí, te escucho. Se me corta. No, te decía que me parece que a los hechos prácticos no afectaría, digamos, si se encontrara entre la figura del 140 y del 145 bis en un concurso, no afectaría la pena, porque ya como aplicar la mayor es exactamente lo mismo al hecho práctico. Después la teoría uno puede discutir o no, aplica o no, pero en un caso práctico o en un hecho de la realidad no afectaría la diferencia de la pena. A lo sumo se podrá aumentar la reprochabilidad del hecho al sujeto y se le podrá aumentar la pena dentro de la escala, eso puedo pensar yo, lo único que le puede afectar a la hora de la culpabilidad del sujeto, pero no se me ocurre otra cuestión. Por ahí es una interpretación mía, pero por ahí. No es una interpretación tuya, pero estás hablando al momento de la pena. Vos mientras tanto podés decir que una determinada conducta puede subsumirse en tal y tal y tal que concurren de manera ideal, pero vos al momento de describir, por ejemplo, tenés una sentencia o tenés que redactar un auto de procesamiento, vos tenés que valorar las diferentes conductas que concurren de manera ideal. O vos tenés, en una sentencia también tenés que valorar que es un delito de trata de personas, pero también puede, en concurso con reducción a la servidumbre, que también hubo un aprovechamiento económico del trabajo infantil y como estas personas eran de nacionalidad boliviana, también se violó la ley 25.871, que es la ley migratoria. Por ahí te da la misma pena, ¿entendés? Pero vos necesitas pero los hechos los cometió. Los efectos prácticos, no. Claro. O sea, los hechos los cometió y los tenés que describir. Sí. Pero bueno, no es que te haga un 2 por 1 y... No, obvio, por eso es lo que decía. 3 por 2 por los delitos que cometiste y chau. Los tenés que describir igual. Eso sí, por supuesto, pero lo que yo digo, como decía Rock, es muy difícil determinar la intención. La cuestión subjetiva del autor siempre es muy difícil de determinar a la hora de la prueba, eso creo que no cabe duda. Entonces, con esta cuestión de delimitar si queda entre la servidumbre que quiere obtener el sujeto activo a la hora de la persona o es realmente una trata de persona, es como que queda muy, muy difusa esa línea. Y aplicar un concurso es como que, me parece como que estás tipificando doblemente la misma acción, de algún modo. Me parece a mí, en mi pensamiento dentro del tipo penal, ¿no? Más allá de que no tenga afección, no cambia la escala penal, me parece como que son dos acciones que, o sea, se juzga una acción misma por dos tipos penales, en algún punto. Porque uno no sabe diferenciar una a la otra,
Pero si la pones en concurso ya son dos delitos distintos conjuntamente interpuestos, como si fueran dos acciones penales. ¿Real o ideal? No, ideal, estoy hablando del ideal, no en un real. Si fueron reales es otra situación. Ahí sí. Profesora, Profe, dijo ¿dónde que iba está a subido nombrar el un artículo de la material? ley. ¿Qué? El material, profesora, ¿dónde estará subido? Porque no lo encuentro en la página, en el aula ¿No virtual. está en el aula? No, Está en delitos contra la libertad. Yo subí el 148, bueno, ya lo subo. Sí, yo 148 también estaba buscando bis y el recién y de no lo trata. encontraba. no, sí, yo tampoco lo ¿No encontré. están? No, yo estoy, Bueno, yo ya inclusive lo subo. imprimí todo y no lo estaba. Bien, lo subo. Y dijo que iba a Em, nombrar un artículo que teníamos que saber de la ley de trata. Sí, ahora se los nombro. Y acá le contesto a no sé quién. Si quieren, sí, les doy un caso para practicar de trata de personas que les puedan, con un caso similar a lo que les pueden preguntar en el examen de Sí, trata. estaría bueno. ¿Quieren? ¿Eh? Sí, Si fantástico. lo puede poner como con trabajo práctico, devolución. está bueno. Sí, Bueno. claro, eso. Sí, porque de esa manera es Tenemos como devolución aprendemos general. también. El Sí, sí, sí. 148 bis está subido, el 146 al 149 también, pero el 145 no. Bueno, entonces me olvidé de subir ese, porque eso lo subí yo, que son todos los delitos míos contra la libertad. De trata, subo el artículo de trata que les acabo de decir. Ahora cuando terminemos la clase ya se lo subo. Sí, termino, Iván. Nada, lo que les quiero decir es que la ley de trata, la anterior, pero sigue vigente, hay un artículo 5. El artículo 5 de la ley de trata establece una cláusula de exclusión de punibilidad. Es una incorporación de un artículo novedosa y les dice: las víctimas de la trata de personas no son punibles por la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de trata. Ahora se los voy a explicar. Tampoco les serán aplicables las sanciones o impedimentos establecidos en la legislación migratoria cuando las infracciones sean consecuencia de la actividad desplegada durante la comisión del delito, del ilícito que las damnificara. Ahora, este artículo les digo que es novedoso, ¿por qué? Porque la dinámica propia del delito de trata de personas hace que en muchas ocasiones determinadas mujeres, por ejemplo, que están ejerciendo la prostitución, estén a cargo de determinadas labores gerenciales, por ejemplo, atrás de la barra, por ejemplo, ejerciendo tareas de vigilancia o controlando los pases de otras chicas o otras mujeres que están ejerciendo la prostitución, y en ese momento son consideradas autoras del delito de trata de personas, mientras que quienes están ubicadas como víctimas se les da todos los beneficios que la misma ley de trata establece. Es decir, la dinámica propia hace que sea común que mujeres que antes pasaron por situaciones de prostitución sigan, digamos, ascendiendo en este trabajo y asuman roles un poco mejores, pero a poco de indagar sobre su historia de vida, se dan cuenta de que también fueron víctimas de violencia de género o también han estado en situaciones de prostitución. Entonces, se establece esta cláusula de exclusión de punibilidad donde, de comprobarse la situación particular de esta persona, hace que no se le aplique una pena, que se pondere, por ejemplo, toda esta situación o toda esa historia de vida que sufrió y que en ese momento la hizo ubicarse en ese lugar, para explicar que si bien cometió una conducta típica, antijurídica, culpable, no merece una sanción penal. Entonces, es una cláusula de exclusión de punibilidad que se tendría que aplicar en las etapas iniciales de un proceso o una investigación sobre trata de personas, pero pasa que muchas veces esta persona viene con el nombre o como imputada, digamos, y la historia de vida que existe atrás de ella no se conoce hasta etapas avanzadas del proceso. Entonces, tal vez esta cláusula se aplica en instancias de un debate oral, cuando debió haberse aplicado en instancias anteriores. Es una cláusula de exclusión de punibilidad que es bastante novedosa y se está aplicando también, o se pretende que se aplique también,
a aquellas situaciones en las que las mujeres, por ejemplo las mulas, a las mujeres que por diferentes situaciones socioeconómicas aceptan el traslado de estupefacientes, aún con riesgo de su propia vida, y lo consumen en cápsulas o hacen un traslado en condiciones peligrosas. Entonces se considera que esta cláusula de exclusión de punibilidad, que si bien está en la ley de trata, puede aplicarse a otras conductas u otros delitos, ¿sí? Es importante esto porque lo prevé la ley de trata y por eso la importancia. Hay mucho para hablar de esto, es un tema que es interesante, pero bueno, sepan que está regulado ahí. Temas complejos para estudiar esto es el consentimiento, pero ustedes hoy discriminan menor y mayor y es irrelevante el consentimiento, así que con eso no se compliquen la vida. El tema del concurso con los delitos con los que efectivamente tienen muchas similitudes con las finalidades de trata. Y no sé, el caso, si quieren les doy un caso como para que lo puedan ir practicando y ya me comprometo a subirles el material que pensé que estaba a continuación del 146 al 149. Pensé que estaba en un PDF, en el mismo PDF yo, pero bueno, no. Perdón, doctora, estaría bueno un trabajo práctico porque así es de la mejor manera que aprendemos. Nos ha pasado el doctor Ortiz, Bueno. nos ha pedido varios trabajos prácticos y así es donde mejor aprendemos. Al menos en mi caso. Sí, los casos... No, es que eso fue lo primero que me dijo el doctor Taza cuando tuvo la primera clase con ustedes. De hecho, la que hace la página soy yo, así que todos los casos los armo yo y se los subo, se los paso a Julio y él los va subiendo. Y ¿qué es 145? Me dice Viviana. Bueno. Bueno, no sé qué me estaban preguntando, pero bueno, sí, yo al contrario se lo subo. Tema material, me preocupa eso. ¿Hay alguna otra cosa más que a mí se me esté pasando y ustedes necesiten para que yo lo pueda ya subir? ¿Con el material de los tomos de Bompadre del año 2012 estaría bien? ¿O habría que complementar con Sí. más que hay que leer, pero está actualizado, ¿no? Porque yo el cuatrimestre pasado lo que tuve es que leí mucho de Bompadre, leí libros, y noté como que al final en el examen había autores que planteaban una cosa y lo que habían subido en el campus planteaba otra. Entonces no querría, por ahí a la hora del examen, como me pasó que en un caso que tuve una disidencia por ahí con lo que se subía en el campus, por leer el manual. Más que nada por eso, para no volver a cometer ese error. Una cosa muy, muy chiquita, pero bueno, fue una cosa que agregué en un trabajo, en unos casos prácticos. Me pareció importante ver si ahora va a ser igual, porque le comenté a Taza que había digamos, una diferencia entre lo que había subido Julio con respecto a un determinado delito y lo que ponía el autor. Por eso Bueno, igual lo que se sube al aula, traten de estudiar lo que está en el aula. O sea, si vos tenés un artículo de Taza, o el artículo que te digo yo de 148 bis, donde está la postura de Taza y la postura de Bompadre, no estudies no estudies de Dona, estudia de eso, que es lo que te van a preguntar. Yo estudio de la gran mayoría para el examen Bompadre y más allá de que tengo Dona y demás, no los uso para, digamos, a la hora del examen, lo uso para estudio de Bompadre, porque sé que es lo que sigue Alejandro. Por eso, pero le pregunté, porque justo en un caso pasó, no me acuerdo si era extorsión o cuál era el delito, que había una diferencia, la puse en el examen y medio que noté como que me la marcó. Pero bueno, no importa, no pasa nada. Pero era para saber bien, me baso siempre en lo que se sube en el campus, en ese sentido. Bien. Listo. Los libros de casos con devoluciones que me están pidiendo, en realidad no, los casos son los casos que vamos a presentar nosotros. ¿Para qué van a leer un libro con resolución? ¿Cómo se resuelve un caso? Lean contenido para aprender a resolver un caso. Yo lo que sí les doy es material como para que puedan hacerlo. Lo subimos casos como para que lo sepan, me parece. Pero no pierdan tiempo en buscar libros de penal que digan casos prácticos penal, parte especial. Que eso hay en la web. Más que nada, fíjense en contenidos, ¿sí? Bueno, y díganme otra cosa que pueda hacerlo, porque creo que es la última clase que tienen conmigo, la única. Pero yo necesito que me digan
los temas que no tienen nada, no en el caso, por ahí Juan Manuel tiene bibliografía, pero mucha gente no tiene y no tiene acceso a las bibliotecas. Entonces, en la medida que yo les pueda dar una mano y subirles algún artículo escaneado, un capítulo o algo, me mandan, de última me mandan un mail y yo lo hago, ¿sí? Profe, yo ya mandé al grupo de WhatsApp, la página del Centro de Estudiantes, tiene todos los autores que precisan. Está Dona, está Bonpadre, está Creus. Hay una página Bueno, ahí que está en acceso a todo. Bueno, buenísimo entonces. Traten de priorizar lo que está subido al aula. Igual, recomendación personal por haber leído. En el aula. Perdón que le interrumpa. Recomendación que les hago a los chicos por haber leído los 3 autores, D'Alessio, Bonpadre y Dona. Yo me quedo con Bonpadre por lo sintético que es, más allá de que me interesa el tema, para el examen es mucho más práctico, porque separa subjetivo, objetivo, y te va haciendo una descripción mucho más, como se dice, sistematizada, y eso está mejor, más práctico para estudiar, me parece. Pero bueno, más allá de que lo siga Taza, me parece práctico para estudiar el tomo de él. Que él tiene el solo, no el que tiene ¿cómo era el autor? Creo que es el que él creo. Nada, eso quería comentar. Nada más. No se compliquen, no se compliquen con buscar autores ni nada, lo que tienen que buscar es contenido y en el aula tienen todo lo que Alejandro les está subiendo en PDF es parte del libro de él, que si ustedes estuviéramos en condiciones normales, ustedes tendrían acceso a la biblioteca y estudian el libro de Taza, que es lo más práctico. También el libro de Alexis Simas, el libro de Alexis es bastante claro también, no sé si alguno lo tiene, Perdón, es un doctora. manual muy cortito. Yo también subí, creo que fue Roque, el blog del doctor Taza, donde está la bibliografía de él y artículos escritos por él, que también hay material. No sé si fue Roque y yo. Fíjense que del blog, sí. Del blog yo saco las cosas y las subo al aula también, algunas. Así que no el aula la verdad está bastante completo, o sea, sí. Y más código, la verdad es que es una materia codificada, entonces. Sí, codificada, pero tenés que interpretarle, tenés que tener algún sustento para eso, porque tenés, por ejemplo, lo que pasa es que ustedes no tenemos la posibilidad de poder enseñarles a estudiar algo. Ustedes ven un artículo largo, el 145 terio, y por dónde empiezo, por dónde agarro, es complicado, entonces tal vez Claro, pero en el aula ustedes te ayuda separan a poder generalmente. entender y presentarte a estudiarlo. Sí, en el aula está buenísimo Por todo, por eso digo, está separado tal como se les pregunta en caso de que tuvieran que rendir un oral o en caso de que tuvieran que desarrollarlo, donde se separa bien bien jurídico, tipo subjetivo, sujeto activo, sujeto pasivo, consumación, tentativa, si se admite o no, y les va a servir para eso. Todos los profes incluso también se han agregado algunas cosas de Power de algunos profes que les dieron en clase como para que les sirva tal vez la imagen como para poder entender bien el código, o sea, tratamos de utilizar muchas herramientas, pero teniendo en cuenta que estamos ya cerca de la fecha del examen, por eso necesito, y no vamos a poder llegar a dar las clases, si me dicen qué material es el que no tienen acceso, si están circularizando ahí en el grupo autores clásicos, bárbaro. Pero si tienen algún inconveniente porque no encuentran o algo, ustedes me dicen, yo les escaneo y ya se lo subo ahí. Ahora me comprometo a esto, que es una mala mía porque no lo subí, pero bueno, ya por lo menos para tener trata. Perdón, doctora. Sí. No. Cuando algún compañero le haga una pregunta, ¿usted lo puede subir al campus? Porque de esa manera vamos a tener más completo. O sea, si yo le hago una pregunta a usted, no tengo este material, si usted lo puede subir al campus para que lo tengamos todos. Sí. Porque Sí. Yo cuando son preguntas generales, claro, la respondo en el anuncio, o mismo hoy cuando empecé la clase era porque me habían mandado varias preguntas diciendo desde dónde hasta dónde, entonces dije, bueno, se los contesto a todos acá. Si hay alguna pregunta puntual que me dicen, no entiendo tal cosa, yo se los respondo de manera individual, porque la pregunta es de estudio y trato de respondérselas de manera individual. Pero todo lo que les pueda servir a todas y todos los mando por acá.
Muchas gracias. Sí, díganle a Tasa que lo haga digital. Ya es una lucha que no está. Pero sí, obviamente que teniendo el manual que salió este año, justo le agarró la pandemia y no lo podemos usar. Pero sí, es súper claro. Bueno, Profesora, una sí. preguntita, perdón. ¿Podrías marcarnos el cronograma hasta el examen y es decir, los temas que digas y para ir adelantando algo, y después podrías decirnos qué temas entrarían específicamente en el parcial por escrito? No, ni loca lo digo, porque si los digo, se los digo ahora y de onda. Lo que les puedo decir es, si yo les digo, estudien 292, trata y qué sé yo, hay chicos o chicas que van a estudiar 292, trata, y esa no es la idea. La idea es que ustedes también, yo les puedo decir qué temas son importantes y qué temas generalmente se toman en el examen y qué temas no. Yo no les voy a preguntar un caso, no sé, no me quiero arriesgar a decirles algo, pero lo que les puedo decir, que el cronograma que les pasé a los profesores es esto. Ustedes tienen la clase, el 24 van a tener clase con el doctor Tasa. Después tienen el 25 con Roberto Manuel. ¿Qué día es hoy? 20. O sea, ellos tuvieron con Manuel el 18. Ayer con Julio. Después tienen con Tasa el 26. Y con Julio el 27. Nada, no tienen clases. O sea, tienen que aprender a estudiar la materia casi libre. Eso es lo que tenemos asignado para dar. Con Roberto van a ver. Bueno, que esta, por ejemplo, bolilla son la de quebrados, daños y usurpación, ¿no? Y con Julio todos los delitos contra la libertad. Fíjense más que nada los delitos contra la administración pública, que son los que le quedan más sueltos y no los tenemos para dar ninguno. Si yo tuviera que agarrar el programa y decirles en qué temas tienen que prestar suma atención, les diría: básicamente, atentado y desobediencia a la autoridad, que ya entró para la otra parte, violación de domicilio, que ya entró, estafas, algún caso de usurpación y daño. Usurpación es un tema que lo van a tener que estudiar por la realidad y por lo que está pasando. Tal vez se le pregunte algún caso vinculado a lo que pueda ser una toma o algo. Después drogas tienen que saberlo, tienen que discriminar bien los tipos penales que les da, falta subir la clase el miércoles. El delito de drogas, la ley de drogas que se la va a dar Tasa, no sé si se la llegó a dar. No, todavía la 23.737 no la vimos, la ley de estupefacientes. Bueno, no solo drogas de la ley de drogas, sino todos los delitos contra la salud pública que están del 200 al 208 en el Código Penal. Muy de moda hoy en día. Esos son de los delitos que da Tasa. Bastante. Y eso por ahí se los preguntan, ¿ven? Algo que esté vinculado a los del 200 al 208, por el tema de la violación de medidas. Hay un artículo que publicó Tasa que también es importante, del asco profe, y todo. en Penal 2 publicó un artículo sobre el coronavirus y todos los delitos contra la salud pública. Eso. Sí. Y también hay, creo que está en YouTube, una charla que dio sobre el tema él. A principio. Exacto. Bueno, si se les pregunta algo, se les va a preguntar algo vinculado a esto. Y después de la ley de drogas, algún artículo del quinto, por ejemplo, alguna de las figuras de la tenencia con fines de comercio del quinto o del 14. Esos son los dos artículos de la ley de drogas que generalmente se preguntan, que es la tenencia de estupefacientes, la tenencia ilegítima y la tenencia para consumo personal. Y después todas las figuras de comercio que están previstas en el artículo quinto de la ley de drogas. Esos son lo más importante, digamos, de la ley de drogas que generalmente se preguntan. Después,
delitos contra el orden público, generalmente se les pregunta, o es un tema asociación ilícita. Asociación ilícita es un tema que lo tienen que estudiar en el 210. Delitos contra la fe pública, se les puede preguntar, es muy larga esa bolilla, pero generalmente se orientan los dos capítulos de falsificación de moneda, que es del 282 al 280 y pico, y 292 al 297, o sí, 7, bueno, no importa. Fe pública en falsificación de moneda y falsificación de documentos. Falsificación de documentos, que es lo que vieron con Osvaldo, tienen que tener presente la diferencia entre falsedad material y falsedad ideológica. Hacer en todo o en parte un documento, adulterar uno verdadero, y después la falsedad ideológica, que es aquel documento que en realidad lo que tiene es la cartilla original, toda la estructura original, pero contiene declaraciones falsas. Y tiene también una distinción entre quién puede ser sujeto activo, ¿no? Esa diferencia la tienen que ver. Y después el uso, que es del 296. Después, 296 es el que hiciera uso de un documento falso, que se va a reprimir con la misma pena de quien sea autor. Después de falsificación de billetes o falsificación de monedas, o sea, todo lo que es timbres y todos esos capítulos que están intermedios no les den tanta importancia para el estudio como sí tienen que hacerlo con la falsificación de billetes y la falsificación de documentos. Falsificación de billetes, lo que tienen que tener presente, que seguramente se los ha dado Osvaldo, son las características de expendibilidad de un billete y qué características para que la falsedad no sea una falsedad burda. ¿Eso lo han visto? ¿Lo vieron? No, falsificación de Qué moneda bien. no vimos. Vimos el 292 al 296. Bueno, entonces Falsificación de documentos. Falsificación de moneda es un tema que les voy a subir un material. Bueno, después tienen toda administración pública, que por qué le van a tener que preguntar a Tasa. Después lo que tienen, que es larguísimo, que es las dos que son las bolillas de delitos contra los poderes públicos en orden constitucional y los delitos contra la seguridad de la nación. Esos temas siempre los da Luciano Bianchi, pero le subió un material que está bastante claro, conciso, y no se asusten por el título ni por las unidades. Sepan las diferencias básicas. Sí, ya sé que no llegan a leerlo todo, Camila, pero es algo particular y es algo rarísimo esto. Aunque sea, lean los ¿Profe, puede artículos del repetir el Código último Penal. tema? Sí, el de las bolillas 19 y 20. Delitos contra la seguridad de la nación y delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional. Yo no creo que Sedición, traición. No creo que se ponga un caso de sedición, sería muy raro, ¿no? Hoy en día. Por ahí hay una pregunta de multiple choice y apuntaría más a eso, ¿no? Que un caso práctico. Sí, pero te pueden tocar algo de traición. Claro, por ahí algo de múltiple choice. Algo de múltiple choice. Hasta hace nada, antes del corona, en los artículos 200 del Código Penal, 205 ni se daban en clases. Y ahora tuvimos que empezar todos a volver a estudiarlos de nuevo para la aplicación práctica. Pero bueno, te puede tomar, por eso te digo, un concepto de sedición, un concepto de traición, algún concepto para distinguir uno de otro tienen que tenerlo. El código si no llegan a leer contenido, lean aunque sea el código, no vayan, están grabando, no puedo decir, no vayan sin estudiar algún tema. Traten de tenerlo todo. Profe, en el primer examen supuestamente nunca habían tomado matrimonios ilegales y en el multiple choice entró matrimonio ilegal. O sea que puede entrar. Pero nunca cualquiera. los tomaron porque yo siempre los tomé, Estado civil los tomé, no matrimonio ilegal en sí. No, matrimonio ilegal. A eso claro. se refería el profe y decía nunca lo tomaron, nunca, y llegó el multiple choice y era matrimonio ilegal. Lo mismo pasó con Abigeato, que nunca lo toman y lo tomaron Abigeato. Sí, yo quedé traumada con Abigeato. Eso debe haber sido el recuperatorio, seguro, ¿no? Pero No, el recuperatorio no. No sé, el recuperatorio. Porque a mí, el día que se dio el recuperatorio me empezaban a preguntar de Abigeato en el grupo,
Que fue como, acá empezaron con digamos, después del examen. No, igual estamos las dos comisiones juntas. Ya sé que durante el examen se pregunta, no pasa nada. Pero. No, igual el me examen. llamó mucho la atención. Profe, Porque era un tema que no se había ni dado, me llamó mucho la atención, ni se había tomado un caso práctico, por eso digo, es un tema. Es que van a profe, tener muchos. Perdón, los Edina. casos eran bastante complejos, digamos. Había participación, había concurso en casi todos los casos. Por eso por ahí, si nos sube un caso de trata, como así del estilo del examen, nos va a servir, porque uno va con toda la teoría y después aplicarla en 20 minutos era difícil. Para mí los casos eran largos, por ahí era enroscado y uno se ponía mucho a pensar. Si fueran más claros y por ahí más cortos, como que tengan la misma cantidad de contenido y no tenga que escribir mucho, estaría bueno. Porque también nos pierde mucho tiempo, y eso también Además, para el poco tiempo que tuvimos, es una locura la cantidad de temas que entran y que tenemos que ver. Una locura, pero... Yo no suelo quejarme de estas cosas y no me molestan, pero realmente me parecieron largos para leer, no para resolver, para leer. Y que uno se hacía muchas preguntas, más allá de que sabía los temas, y eso fue lo que por ahí me pareció. Más allá del contenido, uno lo sabía por ahí. Creo que el doctor también Taza decía, dijo que el doctor Taza dijo que quizá nos daba unos minutitos más. Que No, con iba a ver. respecto al tiempo, es que tampoco nos aparecía el tiempo restante. Dígale al doctor Claro. Taza el tema de los exámenes, los casos y los exámenes los hace el doctor Taza y los toma él solo. Díganle al doctor esto que me dijeron de la extensión. Eso, y si puede todo. poner el reloj para el contador de tiempo, porque nos pasó que el primer parcial no sabíamos hasta qué hora era, sí a qué hora empezaba, pero no cuando terminaba. Y no se te cerraba el parcial, o por lo menos a mí no se me cerró. O sea, lo tenías que entregar. Entonces no sabía hasta qué hora era el parcial y cuánto me quedaba de tiempo. Yo en los exámenes no estoy, está Taza con Julio y yo estoy atrás con los chicos del centro de estudiantes para ver las preguntas, para ver los problemas de la gente que se le tilda o hacer toda la parte de la logística de organización. Pero bueno, sí, les digo a ellos, estamos los tres tomando, pero yo estoy físicamente con el celular viendo si alguna se le colgó, no me acuerdo quién, tuvieron bastantes problemas, ver cómo se puede solucionar eso. Pero díganle a él lo de la extensión y el tiempo y todo. Transmítanselo, no Sí, sé. le dijimos y por suerte nos escuchó a todos, así que no sé. Le dijimos. Bueno, no, sí, a mí lo que me transmitió es que las inquietudes de ustedes de poder subir todo el material, eso sí, sí, porque yo los iba teniendo ocultos y ahora lo que hice fue subir y pedirles a los que los profes que todavía no me habían mandado nada, que por favor lo hagan, como para que ustedes tengan el aula completa, pero bueno, entiendo la situación de ustedes, es la de ustedes y las de todos los estudiantes que están cursando este cuatrimestre extraño. Pero bueno, hagan un esfuerzo inhumano y ya se sacan esto de encima. No sé cómo seguirá el cuatrimestre que viene, la verdad, con esto. Pero bueno. Bueno, yo les transmito en tema de darles un tiempo más, el contador, y que no sé cómo es el tema de subir la clase de Manuel. Eso lo pueden preguntar a los chicos del centro de estudiantes. No sé. No sabía. Sí, la suben por ellos ejemplo, en realidad. Porque acá me están preguntando que se suba la clase del 18 del doctor Roberto Manuel. No sé qué les dio daño, ¿no? ¿Les dio? ¿O qué? Daño de usurpación. No, el 173, las figuras agravadas bueno. Rosela Bien. Bueno, yo me comprometo a decirles. Sí, Rosela siempre. Yo también. Lo suben ellos. Bueno, yo me ocupo de preguntarles a ver qué es lo que pasó con esa clase de Roberto. Bueno, suerte. O cualquier cosa me escriben, yo recibo enseguida los mails de ustedes y les respondo, ¿sí? Cualquier duda que tengan de mi
tema o de otros, porque el otro día me hacen una pregunta y yo enseguida se las derivo al profesor que se las dio, que me pasó con Alexandra Gallardo, que me preguntaron algo y yo les contestó ella. Así que bueno, nos vemos. Yo igual estoy atrás de ustedes con los exámenes y todo, espero que les vaya bien y bueno, una buena energía como para poder estudiar todo en tan poco tiempo. Espero no verlos más, porque si es que los veo es porque les fue mal, así que no nos vemos más que en los pasillos de la facultad o en la práctica. ¿Listo? O en criminología capaz que los veo. Gracias. Bueno, adiós. Chao, profe. Muchas gracias. Ojalá nos Chao, veamos. profe, gracias. Chao.